Actualmente vivimos tiempos interesantes donde las grandes potencias no paran de crecer y los conflictos en ocasiones están sin darnos cuenta a la vuelta de la esquina. Parafraseando al filósofo francés Paul Valéry, la guerra es un acto lamentable entre personas que no se conocen para provecho de personas que sí se conocen pero ni se llegan a tocar. Así que bueno, sin más rodeos, vamos a hablar sobre qué pasaría si la OTAN y Rusia entran en guerra, quién ganaría este conflicto y ¿sería este el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Pues todo esto y más vamos a conocerlo ya mismo, así que de antemano suscríbete a tu canal Aguacate Te Cuenta y comenta desde qué país estás viendo este video. Desde el 24 de febrero del 2022 se inició el polémico conflicto entre Rusia y Ucrania. Para el momento en que se graba este video ya son más de 2 años de conflicto, donde durante todo este periodo han pasado infinidad de cosas y entre algunas de ellas, las más recientes e impactantes, destaca la participación y unión de los países europeos y occidentales para con el apoyo a Ucrania, pareciendo incluso que esto fuese un conflicto entre Rusia versus Occidente. Y es que deben mencionar que entre las preocupaciones mundiales más recientes destacan los comentarios que ha hecho el presidente de Francia y su esbozo de incursionar en los frentes ante Rusia, cosa que claramente no solamente ha preocupado a Putin, sino también al resto del mundo, pues desde que inició el conflicto, la alerta y amenaza nuclear han seguido latentes a cada momento. Así que es inevitable preguntarse, ¿y si la OTAN y Rusia entran en guerra? Primero que nada hay que tener en cuenta que para que la OTAN, es decir, todos los países miembros de esta organización en general, entren en conflicto directo con Rusia, tendría que ser exclusivamente mediante la aplicación del artículo 5 de su organización, un principio que establece que un ataque armado contra un miembro de la OTAN representa un ataque contra todas las naciones de la organización, y allí pues ya estaríamos hablando de un conflicto directo entre la organización y Rusia. Pero ¿esto cómo puede pasar? Sencillo. Supongamos por ejemplo que uno de los misiles de Rusia que se dirige hacia Ucrania por error termina cayendo en Polonia, que es un país fronterizo con Ucrania, pues ya esto se consideraría como un ataque hacia un miembro de la OTAN y por consiguiente a todos ellos. Allí claramente ya estaríamos hablando de que ocurriría un desmadre. Y es que dicho esto, en este caso hipotético donde ya ocurre este desmadre, donde ya la OTAN y Rusia entran en un conflicto directo, es de mencionar que estaríamos hablando definitivamente de una tercera guerra mundial, pues si no lo sabes, para que una guerra sea considerada entre comillas mundial, deben estar todas o la mayoría de las principales naciones del mundo en un conflicto bélico. En este caso solamente faltarían algunos países de Asia y África, pero según pronósticos su anexión sería casi inevitable. Ya asumiendo de que el conflicto entre la OTAN y Rusia comenzó, es de mencionar que entre algunas estadísticas tenemos que la OTAN logra acumular 3.4 millones de efectivos militares, es decir, soldados, mientras que Rusia logra acumular la cantidad de 900.000 hombres. Por un lado, la OTAN tiene más de 2.050 helicópteros militares y Rusia apenas llega a los 1.000. En cuanto al espacio aéreo, es de mencionar que la OTAN cuenta con más de 3.900 aviones militares, mientras que Rusia 1.200 unidades. La OTAN logra tener 9.400 tanques y Rusia por su parte 3.600 apenas. En cuanto a los vehículos blindados, ya estamos viendo de que la OTAN logra tener 11.000 unidades, mientras que Rusia logra superar las 25.000 unidades. Y esto teniendo en cuenta el espacio aéreo y terrestre, porque en el ámbito naval pues sí es de mencionar que la OTAN logra vencer y por mucho en cantidad al país ruso, pues Rusia no es tan fuerte en el ámbito naval, por ende la OTAN prácticamente que le domina en todos los números. Esto teniendo en cuenta de que la flota estadounidense y la flota británica son una de las más fuertes del mundo y evidentemente que simplemente una de ellas terminaría venciendo en el ámbito naval a Rusia si lo delimitáramos de esa forma. Dicho esto,
esto en este escenario es de mencionar que uno de los principales problemas más importantes a los que se enfrenta la OTAN no es solamente el despliegue de las tropas, sino además su suministro. Y esto ha quedado demostrado en los esfuerzos para suministrar equipos y municiones a Ucrania, pues la OTAN no tiene ni los arsenales ni la capacidad de fabricación para abastecer una guerra moderna de larga duración. Esto significa que la OTAN solamente tiene la capacidad para luchar mientras dure el equipo y mientras duren los suministros. Por ello, su estrategia se centraría en concluir este conflicto lo antes posible, mientras por el otro lado tendríamos a una Rusia que se vería forzada a llamar a sus países aliados y tendría que tener una organización militar extremadamente buena para hacer frente a todos los flancos posibles, abogando por un golpe definitivo en las principales naciones de la OTAN y buscando la retirada de Estados Unidos o incluso, en el mejor de los casos, el alargamiento del conflicto para crear una guerra de desgaste donde incluso podría vencer por lo menos a la mayoría de países europeos exceptuando Estados Unidos. Y es que de mencionar que inevitablemente en este conflicto entre la OTAN y Rusia se maneja un factor clave y es la participación de Estados Unidos, pues varios expertos se atreven a decir que Estados Unidos es el país que prácticamente pudiera definir la victoria o la derrota de Rusia, pues estaríamos hablando de que si Estados Unidos por algún motivo buscase de retirarse de la guerra o incluso hasta de la OTAN, ya al menos casi la mitad del arsenal y capacidad militar de la organización estaría reducida, obviamente beneficiando al país soviético. Por otro lado, es de mencionar que entre algunas de las consecuencias de una guerra entre la OTAN y Rusia, que serían catalogadas como devastadoras y de gran alcance, estaríamos hablando de muchas pérdidas humanas y económicas, pues se estima que millones de personas podrían fallecer o ser desplazadas. La economía global sufriría un daño severo con una posible depresión a gran escala y una escasez muy fuerte de recursos. Las infraestructuras críticas como las redes eléctricas, el transporte o incluso las telecomunicaciones podrían ser destruidas y también estaríamos hablando del otro lado de una escalada nuclear. Y es que el riesgo de una guerra nuclear sería extremadamente alto con consecuencias catastróficas para todo el planeta. Incluso esto es algo que muchas personas no saben, esta guerra nuclear pudiera provocar un invierno nuclear, que es un fenómeno climático que tendría graves consecuencias para la salud humana y el medio ambiente en general. Por otro lado, la desestabilización global sería prácticamente inevitable, desencadenando conflictos en muchas partes del mundo, debilitando instituciones internacionales, el orden global, se podría producir una crisis humanitaria a gran escala y el desarrollo tecnológico podría verse frenado. El impacto de esta guerra en Europa sería bastante severo, pues sería el epicentro del conflicto con un alto riesgo de sufrir daños directos. Los países de la OTAN inevitablemente tendrían que aumentar su gasto militar e incluso se hablaría de un posible riesgo de la fragmentación de la Unión Europea. Por el otro lado, en Rusia estaríamos hablando de que la economía estaría destrozada prácticamente, con un posible colapso incluso hasta del régimen. El país quedaría aislado de la comunidad internacional y la población tendría un gran sufrimiento. Y es que recordemos que hablar de una guerra entre Rusia y Ucrania es literalmente hablar de un conflicto extremo, pero ¿quién ganaría? En términos morales y académicos es de mencionar que todos perderían, pues no habría realmente un país que gane este conflicto, pues los destrozos y las pérdidas no justificarían dicha victoria. En términos militares, pues claramente todo indica una gran ventaja hacia la OTAN, pudiendo obtener una difícil pero asegurada victoria, pues estamos hablando de 32 países contra 1. Pero en términos generales es de mencionar que un conflicto de este nivel es sinceramente innecesario y hasta estúpido a mi parecer, y es que considero que las vías diplomáticas y las alternativas al conflicto armado serían mucho mejor que pasar por una escalada global como la ya mencionada, que resultaría en un retraso enorme para la humanidad. Y es que recuerda, tal y como dijo John F. Kennedy, el hombre tiene que
que establecer un final para la guerra, sino esta establecerá un fin para la humanidad. Y es que en definitiva, después de la Tercera Guerra Mundial, terminaríamos peleando la cuarta con lanzas y piedras, tal como lo mencionó Albert Einstein. Dicho esto, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que ganaría este conflicto entre Rusia y la OTAN? ¿Cómo se desarrollaría o qué pasaría según tu opinión? Pues déjalo aquí abajito en los comentarios y recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos veremos en otro video de Aguacate Te Cuenta.